reducida, ¿no? Porque, a ver, creo que me faltó mencionar eso la vez pasada. La regla, a ver, ahorita les comento, es de que es uno, si hablamos de clases, las funciones discriminantes va a ser el número de clases menos uno, pero en cuanto a las variables, dejen ver si por aquí lo había mencionado. El número de variables a los cuantos, em, ok. El cuanto a las variables es igual al número de variables predictoras, ¿verdad? Entonces, más bien nos vamos a las clases y si fueran variables, número de funciones discriminantes va a ser igual al número de variables, o más bien menor al número de variables predictoras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tienes 10 variables predictoras, puedes tener funciones discriminantes dependiendo de las clases, pero también, digamos que tienes 3 clases, ¿verdad? O vamos a ponerlo, tienes 3 clases y tienes... pues bueno, el ejemplo serían estas figuras, más bien. Mira, en ambas tenemos 3 clases, ¿verdad? Tenemos 3 clases. Entonces, a las funciones discriminantes van a ser, van a ser 2, porque es el número de clases menos 1, o también, o pueden ser iguales, iguales o menores al número de variables predictoras. Entonces, por ejemplo, aquí tienes 3 variables predictoras, x, y, z, entonces el número de funciones discriminantes sería ya sea igual o menor a ese número de clases. O sea, a lo máximo, en este caso de 3 dimensiones, podríamos tener a lo máximo un número igual de funciones discriminantes, o sea, 3, ¿verdad? Si quisiéramos, pero Por decir, ¿se hubiera nos podido podemos quedar quedar en con... 3 dimensiones también? Perdón. Entonces también se hubiera podido quedar en 3 dimensiones, ese, por ejemplo, ¿o cómo? Sí, por ejemplo, se podría haber representado en 3 dimensiones si quisiéramos. Ajá. Ok. Ujú. Muy bien. Entonces, y como les decía, entonces, esa era la idea, ¿verdad? Y otra cosa sería... ok, bueno, nada más mencionar, recordar ustedes que mencionamos LDA o QDA, ¿verdad? Que análisis discriminante es el más simple, que tiene una separación, es prácticamente, o sea, la frontera de decisión, digamos, sería una línea que divide ambas clases. Y por otro lado, la QDA, que ya entonces sería un modelo ya más, digamos, más robusto, más complejo, que sería, ya tendría que ver con una línea, si no puede ser una región con una especie de curvatura, ¿verdad? Si lo viéramos como planos, un plano totalmente, que diga, con cierta curvatura. Entonces, bueno, se puede usar y nada más recuerden que era en base a cómo era la covarianza, o sea, cómo variaba una variable contra la relación de una variable contra la otra. Es decir, las relaciones eran similares entre dos clases, pues bueno, podemos usar LDA, pero cuando no es el caso, las covarianzas no son iguales, es mejor utilizar QDA. Entonces, bueno, y bueno, en la práctica, esta parte de la práctica, la idea sería construir un modelo discriminante. Vamos a hacer uno lineal y uno cuadrático, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, la idea de este ejemplo es usar la base de datos que les mencionaba la vez pasada, donde tiene que ver con, digamos aquí, bueno, el ejemplo es de que se quiere, digamos, ver de un conjunto el ejemplo era como un caso de resolver ¿cómo se llama? Como como de caso de un detective, ¿verdad? Es lo que nos ponían en este ejemplo. Que digamos que tienes un conjunto de vinos y de diferentes tipos de vinos, de diferentes
diferentes compañías, ¿verdad? O de productoras de vino. Y bueno, resulta que hay una persona, se envenena, ¿no? Pues ahí en una cena. Entonces, la idea es saber si cuál de estos, digamos, cuáles de este vino, eh, o de dónde provenía el vino que envenenó a la persona, ¿verdad? Entonces, la idea entonces que, bueno, hay 3 clases de vinos en el conjunto de datos que ahí pueden cargar, que se llama Wine y del paquete SDHD Classif. Entonces vamos a tener 3 tipos o sea, 3 productoras de vino diferentes que, bueno, digamos que son los sospechosos, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es ver si construir nuestro modelo discriminante que nos pueda separar entre clases y después nosotros le vamos a dar un conjunto de datos que con ciertos elementos que van a tener el vino, ciertos elementos o compuestos que tiene el vino, y vamos a ver si dados esos compuestos que tiene, pertenece a una u otro tipo de vino, ¿no? Que es producido por alguna de esas 3 empresas, digamos, o de esas compañías. Entonces, eso es lo que queremos al final de cuentas, ¿verdad? Y ver, entonces, por lo tanto, decir, pues tenemos la muestra del vino ¿cómo se llama? Que pues, envenenó a la persona, entonces, pues, ¿a qué clase era, ¿no? ¿De qué vino era? ¿De qué compañía? Entonces vamos a construir un modelo y usando este conjunto de datos que se llama, bueno, wine de este paquete. Y entonces, bueno, en la primera parte del código sería muy parecido a lo que ya estuvieron haciendo la vez pasada. Cargar los datos, después recuerden que es pasarlo al formato ese que le llamamos table, que es pues ya para analizar datos, parecido a data frame que se usa a veces. Y bueno, ya lo tenemos, ¿no? Entonces, si hacemos eso, si ejecutan esas líneas, así estaría el formato, ¿verdad? Si se fijan, acuérdense, en una columna serían las clases y otras todas las variables. Por ejemplo, aquí te pone son 168 muestras que tenemos y tenemos 13 variables, ¿verdad? Todas, y entonces, bueno, aquí están. Ahora, así no lo pone el ejemplo, así está organizado el conjunto de datos, pero más bien como vamos o sea, investigar, vamos al final a dar una especie de interpretación para analizar. Entonces, esos datos, si bien los podemos usar para analizarlos, pero si se fijan, estos datos pues no tienen el número, son variables, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas podemos decir, no, pues, no me interesa, pues son diferentes variables y ya. Pero bueno, si queremos hacerlo ya enfocado a algo, digamos, más real, pues en realidad no nada más tendríamos así variables indicadas así como la variable 1 a la 10, sino pues en realidad sí deben de tener un cierto significado esas variables, ¿verdad? Deben de ser algo. Como les decía, en este caso, los nombres variables no están. Entonces, ¿qué pasaría? Que puede ser que por algo nos dieron un conjunto de datos, o sea, eso en la práctica ocurre. Dan los datos y pues alguien digamos, no capturó la parte de los nombres de las variables, ¿verdad? Y entonces nada más se los pasan así como las columnas, cada columna es una variable, pero no sabemos el nombre de las columnas, o sea, el encabezado, y por lo tanto sea el nombre de las variables. Entonces, pues bueno, lo mejor, como vamos a hacer un análisis o interpretación, pues queremos sí saber a qué pertenece qué es B1, qué es B2, ¿no? Y de esa manera podemos rastrear mejor a las variables. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, pues bueno, aquí en este caso les vamos a hacer, digamos que pues alguien no puso los nombres de las variables, pero por algo después, digamos que quien nos lo dio, pues le preguntamos cuáles eran las variables y pues ya no las pasa, ¿verdad? Y nos dice, pues son tales. Entonces, esas serían así. Entonces, lo que vamos a hacer es
una parte que involucra mucho cuando trabajen, cuando estamos trabajando con conjuntos de datos, pues es muy común eso. Primero, pues tenemos que ver nuestras variables, qué tipo de variables tenemos, y sobre todo hacer esta parte de una especie de preprocesamiento, que sería, por ejemplo, como ahí menciona, ¿verdad? Una especie de limpieza, pero sería como un preprocesamiento o algo así. Entonces, pues bueno, ahí, por ejemplo, habría que agregar las variables que faltan. Entonces, les decía, digamos que tienen la información de saber y pues ya los ponen toda la información ahí de algunos componentes. O sea, bueno, una es la clase de los vinos, ¿verdad? Que es bien importante porque al final queremos predecir a qué clase. Y otros factores, o sea, componentes ahí que tienen o características de esos vinos. Por ejemplo, uno sería, no sé, el contenido de alcohol, el ácido, algunos componentes, ¿no? Como ácido málico, si tiene flavonoides, ciertos componentes químicos, ¿verdad? Que tendría ahí el compuestos que están pues, en el vino que estamos investigando. Entonces son diferentes compuestos, sustancias que están ahí, el contenido de alcohol y la clase. Entonces, bueno, ahí las ponemos. Si se fijan, nada más se pone como names. Le podemos poner names, wine tip, que es bueno, se va a poner dentro de la base de datos, ¿verdad? Como, y names, pues ya al ponerle esa función es de que lo va a poner como parte de las columnas, o sea, de las variables, nombres de las variables, y las definimos. Entonces, bien importante, bueno, hay que poner las 13, ¿verdad? Bueno, ahí están ya las 13, que son. ¿Y qué más? Y entonces después los vamos a convertir en factores. La columna class, la vamos a convertir en factores, porque en realidad ahí son factores, ¿verdad? O sea, hay 3 factores, que serían los 3 tipos de, de vinos, ¿verdad? O de las 3 productoras de vino. Y entonces, eso es lo primero que haríamos. Y entonces asignan de manera, pues eso es hacerlo manual con un vector, names, luego le ponen as.factor para que se cree esta variable class, se convierta en factor, en niveles, que serían, y ya, bueno, ponemos WineTip para manera de visualizar, y si hacen eso, ya lo que verían es que pues ya las variables están ahora sí, si se fijan las columnas, cada una de las columnas ahora sí ya tiene su nombre. El primero era clase, que ahora sí que está y dicho, abajo recuerden que es el tipo de variable, ¿verdad? Factores. Aquí ya está hecho como factores, y los otros ya enteros, dobles, etcétera, ¿verdad? Pero el caso es que ya tienen su nombre. Aquí, por ejemplo, el contenido de alcohol, la concentración de ácido málico, creo que es, de magnesio, de flavonoides, de otras cosas. Pues ya está todo. Ahora sí ya estamos en la etapa. Incluso recuerden algo importante era que, ¿se acuerdan que aquí las variables, eh, son concentración? Bueno, entonces, bueno, el caso es que aquí teníamos, más bien, tendríamos 13 variables y tenemos 178 observaciones. Ahí nos menciona, ¿no? Que serían, en realidad son 178 botellas de vino, y cada una clase con sabemos de qué, compa, de qué, com- este, sí, de qué empresa las hace. Y bueno, estamos midiendo diferentes compuestos que deben ser las variables, elementos, algunos compuestos, elementos que están en el vino. Bueno, entonces, bueno, nos interesa esta parte de la clase, ¿verdad? De donde proviene, del viñedo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, recuerden que la idea pues es hacer un modelo para hacer clasificación, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues antes de eso es la parte esta que les decía primero vemos qué variables tenemos, si hay que si hay que quitar algunas variables, si hay errores o algo, hay que revisarlo, hay que ver qué tipos de variables, y aparte, por ejemplo,
Incluso podríamos ahondar más como con lo que vemos en estadística, ¿no? A lo mejor tratar de hacer también hasta cuestiones de distribución normal, de ver la distribución de los datos, cosas así. O sea, nosotros podemos incluso hacerlo cada vez lo que quisiéramos agregar, pero generalmente, pues bueno, se observa la base de datos y se hacen unas gráficas de manera exploratoria para ver que nos den la idea de cómo se comportan nuestras diferentes variables. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo, por ejemplo, una gráfica que sería útil es cómo varían estos compuestos, o sea, cantidad de alcohol, flavonoides, etcétera, todo lo que nos daban, cómo varían, por ejemplo, por el tipo, por el viñedo, ¿no? Por el que proviene. Entonces, vamos a hacerlo, nada que aquí, bueno, como le hicimos recordarán, en la base de datos de Titanic, usábamos algo de que era, teníamos que como que juntar los datos en un cierto formato antes de la gráfica, para de cierta manera que nos dé, ¿se acuerdan que era una gráfica, por ejemplo, donde tienes, puedes tener escalas diferentes, ¿verdad? Que te permita tener, por ejemplo, la escala en Y sea libre, porque, pues, por ejemplo, los diferentes compuestos, miren, me voy a regresar, tenían diferente escala, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alcohol está así de 14, 13, por ahí, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay otras que, por ejemplo, de no flavonoides, compuestos no flavonoides, punto 28, punto 3, o sea, escalas distintas. Entonces, pues necesitamos que las gráficas, pues, cuando grafiquemos alcohol, pues tengan esta escala y los de no flavonoides tengan esta, ¿verdad? No que todos sean la misma escala en Y. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer y que se hace en esta parte del código, de donde ya habíamos visto que, bueno, hay que hacerlo. Y bueno, de aquí, entonces, ¿qué nos va a hacer? Nos generaría este tipo de gráficas. Ah, bueno, perdón, antes de eso, si se fijan aquí lo que vamos a graficar, va a estar aquí en estos datos, pero variable, los valores de este wine type, pero miren, por ejemplo, aquí está esto de menos class. El signo menos significa que vamos a quitar de las gráficas, vamos a quitar esta variable porque ahorita no la vamos a, no la va, o sea, no vamos a graficar clase, ¿verdad? Los valores de clase no los vamos a graficar porque los valores de clase son 1, 2 y 3, entonces eso no nos serviría o sea, para ponerlos en los ejes de las Y's, ¿verdad? Más bien esos son, precisamente eso, lo que va en clase, nos va a servir, pero para ponerlo en las ejes X, que va a ser 1, 2 y 3, sería clase 1, clase 2 y clase 3, y los diferentes valores de las variables. Entonces, eso es lo que va con esta gráfica acuérdense que usamos la de ggplot. Eso ya lo vemos, es una gráfica igual que hicimos en Titanic. Y aquí, pero bueno, nada más que la diferencia, bueno, en Titanic usábamos otra que se llamaba unas gráficas ¿cómo se llaman? De violín, ¿verdad? Esas las usamos en la de Titanic, pero se acuerdan que eran más o menos equivalentes a las boxplot. En realidad, pues las boxplot son más usadas, ¿verdad? Las de violín, pues a veces funcionan, pero las boxplot pues son las más usadas. Entonces aquí, en esta función que dice geom-boxplot, ¿verdad? O sea, aquí le estamos diciendo que haga una gráfica de cajas. Y al hacerlo eso, pues bueno, nos va a graficar el formato ese que le hicimos que le indicamos donde va a ser clase, es una sola figura, donde en la parte de los X va la clases y en los Y van los valores, ¿verdad? Por eso aquí te pone clase y valores. Pero los valores, acuérdense que es una escala libre para las diferentes variables. O sea, alcohol tiene su escala, cada una con su escala, entonces lo que queríamos, ¿verdad? Y aquí está, mira, alcohol. Entonces, por ejemplo, si se fijan esta es la parte, esto de hacer las gráficas, pues sería algo exploratorio, porque aquí pues no podríamos como que distinguir o predecir algo, sino nada más es de manera exploratoria ver cómo se comportan las diferentes variables. Por ejemplo, ahí podemos ver, por ejemplo, el contenido de alcohol. Ahí podríamos decir, bueno, entonces se observa que la clase 1, la de compañía del viñedo 1, tiene mayor cantidad de alcohol que la de la 2, y que la 3, ¿verdad? O sea, el que tiene más alcohol sería la clase 1 y la 2 es el que tiene menos contenido de alcohol.
Pero bueno, dentro de la clase 2, de hecho, hay unas que ya tienen un contenido alto, casi como la 1, ¿verdad? Y luego, y en los compuestos, por ejemplo, flavonoides, bla, 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 y ahí viene, ¿no? Hay unas donde incluso sí está muy, eh, algunas están muy traslapadas, digamos, están muy parecidos los valores, y otras sí se pueden distinguir más entre ellos. También podríamos distinguir relaciones, por ejemplo, esta de alcanos, creo que son los alcanos. Por ejemplo, aquí la 1 tiene menos que las 2 y la 2 y la 1 menos que la 2 y la 2 menos que la 3, ¿verdad? Pero esto es inverso acá, por ejemplo, en esto de ¿cuál eran? Flavonoides. Acá flavonoides es al revés. Pero bueno, ya es aquí, ¿verdad? Es así como está. Entonces, pues bueno, aquí podemos nosotros ver que si hay diferencias, en algunas son más obvias, o sea, por las diferentes, son tres tipos diferentes de viñedos, tienen sus distintos propiedades. Y pues bueno, como vemos que pues sí tienen hay diferencias importantes, o sea, con las puras variables podemos ver que sí hay diferencias. Entonces eso ayuda o nos da más, digamos que nos dice que pues es muy probable que podamos construir un buen modelo de clasificación usando de análisis discriminante, porque acuérdense que el análisis discriminante funciona cuando las clases pues, se ven que sí sean separables, ¿verdad? Cuando están muy similares entre ellas, no, a veces su desempeño no es muy bueno. Cuando son más separables, pues sí es un desempeño mejor. Entonces aquí, con los puros compuestos, vemos que sí hay diferencias entre los diferentes viñedos, por lo tanto, pues bueno, esperamos que lo que esperamos es que su modelo pues, sea bueno el que hagamos, que tenga un buen desempeño. Entonces, y recuerden, también lo que ya más o menos hemos visto anteriormente, que es como lo estamos haciendo este enfoque aquí en el curso de más o menos todo lo vamos haciendo con los mismos pasos. Y acuérdense, siempre es bueno, lo que ya habíamos mencionado desde el principio. Esto ya pues ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Definir la tarea, definir el aprendiz o el clasificador y pues entrenar el modelo. Entonces, ahora la diferencia, bueno, aquí ahora si se fijan en el modelo hay que cambiarle aquí a classif.lda, ¿verdad? Porque es un clasificador con LDA. Entonces aquí lo tenemos, este es el conjunto de datos, la variable clases a la que el target, y aquí el entrenamiento que va a ser usando LDA, y lo vamos a entrenar este conjunto con IVA. Esta es la tarea la tarea que hará este algoritmo. Entonces, ahí ya tenemos. Y miren, algo importante es que, ¿se acuerdan que en KNN había un hiperparámetro, ¿verdad? La K, precisamente, el vecino más cercano. Ese hiperparámetro. En LDA y en QDA no tenemos hiperparámetros. Entonces, o sea, lo que se requiere solamente es por los puros datos, ¿no? No hay que hacer un ajuste de algún hiperparámetro, como en las otras. Y el desempeño aquí también no se afecta. Fíjense, otra cosa importante que el EDA, bueno, análisis discriminante, no se le afecta, el desempeño no se ve afectado si tenemos variables con diferentes escalas. Entonces, no tenemos que escalar los datos. O sea, si se fijan, algo que les había mencionado, estos pues tienen escalas bien distintas, o sea, bueno, sí diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, alcohol tenía estas 15 a 11 y, por ejemplo, estos de flavonoides pues van un poquito más abajo, pero incluso había estos miren, no sé si sea magnesio o este sería esto, miren, de 160, por ejemplo, y por ahí había, estos no flavonoides que eran 0.6, ¿verdad? Entonces, miren, o sea, simplemente en esta aquí,
Es más, en esta pura columna de las figuras de esta columna, todas son bien diferentes. 1500, 6, 5, 15. Entonces, aquí no importa que no, o sea, el desempeño del modelo no se ve afectado por eso. Hay otros modelos que sí. Por ejemplo, si en KNN sí mencionamos eso, ¿verdad? Que ahí las variables tenían que tener una cierta escala, ¿verdad? Era por ahí sí era. Ya hay otras técnicas que tienen que tener una escala porque si no, el algoritmo le va a dar más peso a las variables que tengan una escala mayor. Por ejemplo, hay algoritmos que si tomáramos todas estas variables, ¿verdad? Como le vamos a hacer aquí, habría algoritmos que, por ejemplo, le darían mucho, si no están escaladas, le darían mucho peso, por ejemplo, pues a esa prolina, ¿no? Creo que es. Y entonces esta, como es de 1500, pues le daría mucho más peso y, por ejemplo, a los no flavonoides les daría poco peso porque, pues el algoritmo va a decir, no, pues estos tienen, por ejemplo, 0.6, mientras la prolina 1500, pues entonces el algoritmo pensaría que estas son más importantes y prácticamente esto los tomaría muy, muy poco en cuenta y esto les daría mucho peso. Estos pesarían mucho en el modelo, en el desempeño. Entonces, lo que se hace para evitar eso, en esos otros algoritmos, hay que hacerlas todas estandarizar a una escala, que normalmente acuérdense que, por ejemplo, se puede dividir es restarle la media y dividirlo entre la desviación estándar, por ejemplo. O a veces se dividen entre el máximo, a veces se dividen entre el rango, o sea, hay muchos tipos para cambiar la escala de los datos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en DEA no es importante, entonces eso es un punto, digamos que a favor que tiene análisis discriminante. No importa que no tengan los mismos, estén escaladas o no. Bueno, entonces esto podemos hacer. Entonces, aquí definirían ustedes la tarea, ponen cuál va a ser el aprendiz y después el entrenamiento. Recuerden que en la de make class if task, en esa función, nos va a dar un warning porque dice que no es un data frame, pero es un warning, entonces no hay problema. Simplemente pues podemos continuar con eso, ¿no? Bueno, entonces ya que está entrenado el modelo, bueno, hasta aquí no sé si me van siguiendo, si hay alguna duda o algo, me pueden decir sin problema. Hasta ahorita todo bien, profe. La primera función de make class if task, no recuerdo en qué paquete está. No, todos. Sí, perdón, se me olvidó decir. ¿Se acuerdan que siempre hay que cargar la parte de las librerías ¿cómo se llama? La de MLR. Siempre que pongan el código, creo que aquí no lo agregué, ¿verdad? Pero siempre que pongan el código de R, sobre todo, bueno, nosotros en el curso vamos a usar la librería. Hay que activar primero, hay que llamar la librería MLR y la... Estamos usando dos, ¿verdad? A ver, dejen checar, recordarme bien por qué. Creo que era la de mclust y la de tidyverse. Ajá. Sí, con esos, entonces siempre hay que ponerle ahí en el código. Sí, MLR, siempre hay que ponerle el library MLR, ¿verdad? Antes de todo esto, de esta parte hay que cargar la librería. Entonces poner el library, y le ponen ya entre paréntesis MLR, y la otra es la tidyverse, ¿verdad? Esa de make class if debe estar en tidyverse, porque el tidyverse era la que les digo que tiene funciones que te sirven
para hacer esto de aprendizaje automático, pues que te lo haga como más, de manera más sencilla, ¿verdad? Donde se entienda que aquí estamos haciendo definiendo la tarea de clasificación, aquí el aprendiz y aquí el entrenamiento. Entonces es esta tidyverse. ¿Sí? ¿Alguna otra? No sé si hay alguna otra pregunta ahorita de lo que llevamos. Ahora sí, ya todo bien. ¿Sí? Entonces son esas dos librerías. Entonces, bueno, entonces teniendo esos, de ahí, lo que podemos hacer es después, la idea es extraer los valores ¿cómo se llama? De las funciones discriminantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso lo podemos hacer. Si quisiéramos, podemos usar esta función que se llama getLearnerModel, LDA-model. Y después esta parte de predict, LDA-model. Ya que hicimos esta parte del modelo, la parte de los datos del modelo, de la parte de ¿cómo se llama? Para tener las funciones, o sea, lo que queremos es, si queremos ver los valores de las funciones discriminantes para cada observación, lo podemos hacer con esto, con este código que aparece, que es con la función esta de predict, ¿verdad? Con la función de predict. Y bueno, ya, por ejemplo, este último de head LDAPreds es para pues, que se visualicen, nada más que son las primeras, ¿verdad? Para no visualizarlas todas. Pueden ser las primeras nada más como esto es para nada más darnos una idea. Lo que podemos ver, o sea, aquí lo que van a ustedes ver es que les da LD1 y LD2. Entonces, las dos funciones discriminante. Y esos que ven ahí, esos números, pues, por ejemplo, se acordarán que tenemos el número de clases eran 3, entonces el número de clases son 3, entonces por eso tenemos dos funciones discriminantes. Y aquí, por ejemplo, ahí el 1 significaría para la observación 1, ¿verdad? A la observación 1 y nos da los valores de LD1 para esa muestra 1, digamos, o para la muestra 1 y el valor de L2 para la muestra 2. Entonces ahí es lo que tendríamos. Y así vamos a tener para todos, o sea, creo que habíamos dicho que eran 178, ¿no? Entonces 178 tendríamos ya a cada una de esas muestras, pues tiene asociado un número o un valor para LD1 y otro valor para LD2. Entonces, algo que nos interesaría también es, como tenemos un número para LD1 y otro para LD2, pues podríamos graficarlas una contra otro, ¿verdad? Y de esa manera generar una gráfica en 2 dimensiones tal que por ejemplo, podemos hacer una gráfica de estas de dispersión o de puntos, que sería esto, con geom point. Y entonces utilizar vamos a poner la LD2 en cómo se llama, en el eje de las Y y LD1 en el eje de las X. Y
El color, aquí le estamos indicando que el color de los símbolos pues va a ser de acuerdo a la clase, entonces le va a asignar diferentes colores por default. Y bueno, aquí le podemos hacer también una elipse que se le agrega, ¿no? Que es una elipse de confianza del 95% con lo de los, que bueno, tiene que ver con lo de los, ¿cómo se llama? Intervalos de confianza también, es nada más con unas estadísticas. Y entonces te va a generar una elipse para ver, digamos, decir hasta con una confianza del 95% qué muestras pertenecen a ese grupo, ¿verdad? Más o menos, lo que nos ayudaría, y pues que con eso podríamos generarlo. La parte de... ok, entonces, si hacemos esto, tendríamos esto, LD1 contra LD2. Aquí estaría la función discriminante 1. Acuérdense que hay valores asociados. Cada muestra, que sería cada botella de vino, ¿verdad? Tiene asociado un valor en LD1 y un valor en LD2. Entonces van a aparecer, serían como sus nuevas coordenadas. Y adicionalmente, y entonces ahí están las tres clases, ¿verdad? Dijimos que diferentes colores, la elipse de confianza, y aquí la leyenda, ya todo aquí se visualiza de manera... y podemos ver entonces cómo se agrupan, ¿verdad? Cada una de las clases, cómo se agrupan y están, y como decíamos, pues están bien, pues sí hay una separación entre ellas. Algo importante que decíamos que ahora no tuvimos que, en lugar de, y es bueno algo de lo que este tipo de técnicas ayudan porque, por ejemplo, no tuvimos que graficar, ya ven que bueno, no es como que muy práctico estar graficando cada variable una contra otra, no sería práctico, ¿verdad? O sea, tenemos 13 variables y estarlas graficando unas con otras y buscando ahí relaciones entre alguna y otra, no sería muy práctica. Bueno, cuando son 13 a lo mejor todavía podría hacerse, pero imagínense si tienen 100 variables, 1000 variables, pues no sería nada práctico, ¿verdad? Entonces, aquí lo que están viendo es una gráfica donde en lugar de considerar, o sea, esta gráfica en realidad sí está considerando las 13 variables, ¿verdad? Pero las está convirtiendo a unas nuevas funciones, que en este caso ahora serían nada más a dos funciones, a la LD1 y el LD2, y entonces ahora podemos representar todo esto, todos los diferentes grupos, en lugar de, digamos, de graficar variables por contra variables, pues lo estamos graficando todos nada más con estas dos dimensiones. Entonces, ahí ya podríamos, ya el análisis discriminante pues nos está separando los grupos. Recuerden que es en base a las propiedades que tienen, nos los separó. Y entonces, ese sería uno. Y bueno, también esto se puede hacer con QDA. Podemos hacer con QDA lo mismo, generar un modelo de QDA. Bueno, aquí ya no sería graficar, más bien es nada más generar. Hay que usar este código para generar ahora el análisis discriminante, pero cuadrático. Y entonces nada más le ponen makeLearner igual, pero ahora hay que ponerle classif.qda, ¿verdad? Y bueno, aquí está lo que vamos a la base de datos, el tipo de algoritmo, y lo vamos a poner en el entrenamiento. Entonces hicimos lo mismo que se hizo con el EDA, QDA.
Entonces, después de ya crear nuestros modelos LDA y de QDA, lo que seguiría, ¿se acuerdan que para evitar eso del sobre, ¿cómo se llama? Más bien para lo de las métricas y ver los desempeños del algoritmo, ahora lo que seguiría es hacer la validación cruzada. En la validación cruzada, nos serviría para medir el desempeño. Entonces, vamos a hacer, ahora lo que seguiría sería usar la validación cruzada. Y en nuestros modelos LDA y QDA. Y entonces, ¿qué haríamos? Entonces, vamos a hacer de validación cruzada utilizando lo de K-Folds. Y recuerden que, bueno, K-Folds era, se separaba como en subconjuntos iguales. Y después, eso te ayudaba, en cada conjunto tomaba un conjunto de entrenamiento y otro de prueba. Y se acuerdan que se puede hacer de manera repetida para que tuviera diferentes iteraciones. Por ejemplo, ahí son K-Folds 10 K-Fold, 10 folds, y luego con repeticiones 50, entonces vamos a tener 500 iteraciones para eso. Porque eso ayudaba, recuerden que las iteraciones era porque como era, siempre lo hacía de manera, la parte de elegir el set de entrenamiento y el de validación, sí, de entrenamiento y de prueba, se hacía de manera aleatoria, ¿verdad? Entonces, pues con mayores iteraciones, pues ya al final recuerden que tomaba un desempeño promedio, usaba un promedio y usaba el desempeño, ese era el desempeño de nuestro algoritmo, ¿verdad? Entonces ese es el con los folds y bueno, aquí es la parte que estamos haciendo y después qué métricas vamos a tomar, el error y la exactitud. Y lo mismo se hace este es para el LDA y esta es la validación cruzada para el QDA. Entonces, pues de manera muy similar, ¿verdad? Ya no hay que, o sea, aquí se define el tipo de validación y acá nada más lo implementamos para LDA y para QDA. Entonces, después de hacer esto, pues ya nada más lo que quedaría sería ver el desempeño del modelo. Entonces, recuerden que ponemos, por ejemplo, el de LDA, le ponen signo LDACB, signo de pesos, AGGR, para que nada más nos muestre las puras métricas. Y aquí está, 98, aquí, por ejemplo, en el modelo da que es una exactitud del 98%, o sea, que clasifica correctamente en un 98%, bueno, aquí es el 98.8% a los vinos, ¿verdad? Y es una métrica promedio, acuérdense, o media. Y
Y adicionalmente, si se hace con QDA, aquí nos dice que sube la exactitud a un 99.2%. Recuerden que esto puede variar un poco si por la parte de esta de la aleatoriedad. Pero es más o menos, con eso ya tendríamos entonces una idea de decir, qué tan bueno es el modelo. Pueden ver ahí entonces que pues cualquiera de los dos LDA, QDA, pues son modelos muy buenos, ¿verdad? Profesor, Ajá. perdón, ¿aquí con qué datos los está probando? ¿En cuál? Ah, es con lo de la validación cruzada. Recuerda que la validación cruzada te lo divide en folds y luego aparte ya después cada fold lo divide en set de entrenamiento y set de prueba para cada fold. Sí, es verdad, ya me acordé. Gracias. Ajá, exacto. Y ya después promedio, porque como después prueba o sea, cada fold hace con su set de prueba y al final obtiene la media de todas las exactitudes, ¿verdad? De cada fold. Por eso ahí se le pone accuracy test mean de la media. Todavía nos falta probar con el set nuevo, ¿verdad? Todavía falta, eso todavía no lo hemos hecho, que ya sería la parte como de, ya probar, ya el modelo ahora sí, que es la parte ya como de validación. Entonces, sí, hasta aquí, sí me van siguiendo. Entonces, 98, 99, entonces ahora lo que falta, ¿se acuerdan que aparte de obtener esto, las métricas, podríamos agregar más métricas? ¿Se acuerdan? Está la sensibilidad, especificidad, que bueno, más bien aquí los pone como la tasa de falsas positivas, tasas de falsos negativos y de verdaderos positivos, verdaderos negativos. Entonces eso lo podríamos poner aquí. Pero ahorita, bueno, así nada más para poner nada más pocas métricas, pues ponemos nada más la exactitud ahorita de momento. Y después de esto de las métricas, lo otro que hacíamos era las matrices de confusión. Acuérdense que la matriz de confusión donde te pone lo que predijo el modelo y lo que predice el modelo contra lo que es contra las clases verdaderas. Entonces podemos hacerlo eso en esta matriz de confusión y pueden ver ustedes que, por ejemplo, el modelo la que se interpretaba un poco mejor era la absoluta, ¿verdad? Matriz de confusión absoluta, donde, bueno, aquí decíamos que la interpretación era un poco más fácil porque sabemos cuánto, nada más está en el número de los que predijo bien contra los que no, ¿verdad? Pero esa es en la absoluta. Aquí, pero también nos sirve la relativa, porque aquí ya pues, nos habla de porcentajes. Acá la cuestión con la absoluta es que como hicimos con la validación cruzada con repeticiones, pues te da, por ejemplo, números muy grandes, ¿no? O sea, 2.900, y sabemos que pues no hay 2.900 muestras, ¿verdad? Porque más bien las está poniendo en las iteraciones. Entonces, no, de hecho, pues 2.000... Sí, cada una de las muestras las tuvo como son creo que 180, ¿no? Habíamos dicho 170 y tantas. Y por estas iteraciones se las está haciendo números muy grandes. Entonces, a lo mejor conviene un poco más aquí la relativa que la relativa. Bueno, así como hay otras maneras, de hecho, de que te grafique estas confusiones, que están un poquito, me parecen a veces un poco mejor, pero aquí esta librería las hace así. Pero simplemente estamos viendo que, por ejemplo, en la diagonal pues sería el porcentaje, ¿verdad? De correctas, irían aquí. Y estas son las que están mal clasificadas. A ver, déjenme ver ustedes.
0.1. A ver, es que aquí, según entiendo, sería el 100%. Pero esto parece así como si fuera casi un 100%, ¿verdad? Pero, o sea, 100, todo el 100, como están correctamente clasificadas, pero, bueno, aquí, por ejemplo, dice que una no está bien clasificada. Aquí es donde habría un poco, bueno, a ver, voy a checar eso porque como que no me checa esto de aquí. A ver, en el en el QDA, sí, aquí sí. En la de QDA, sí, este sí tiene .99. QDA pone, a ver, aquí punto de 99, o sea, el 99%, 99.3% están bien clasificadas. De la clase 1, el 98% de la clase 2 también clasificadas y el 99%, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, aquí lo importante, como les decía, pues como las métricas son muy grandes, son muy buenas, de casi el 100%, por eso estos números tan grandes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la clase 2 es el que más tendría un poco más de error. Podemos ver aquí el error, el porcentaje. Un error de un 1%, 1.4% de error, que se debe a que clasifica algunas en la clase, son de la clase 2 y las está clasificando como clase 1, pero es pues el 1% nada más, ¿verdad? De ahí, que las que se está equivocando. Entonces, bueno, en general, pues las métricas son muy buenas. Entonces decimos que este modelo, si ahora lo probamos con datos desconocidos, tenemos que, digamos, que nuestro modelo, pues va a tener muy cercano al 100% de que sí clasifique, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ya sería la última parte, que ya que hicimos la parte de entrenamiento, bueno, más bien de si entrenar el modelo, después hacer la validación cruzada para que se haga, para sacar las métricas de desempeño. Y lo último sería pues ya predecir, la parte de predicción de ahora ya poner, ahora sí, digamos, a prueba nuestro modelo en cuanto a lo que se busca, que es, dado un dato que no conoce, que no está etiquetado, que no sabemos a qué clase pertenece, que el modelo nos diga en base a lo que aprendió, el modelo de análisis discriminante, pues que nos diga cuál fue a qué clase lo pone, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos como habíamos dicho, ya ven que era como de una muestra que la idea es de que cuál era la muestra que estaba contaminada, ¿verdad? Bueno, o como envenenada. Entonces, se supone que se tiene cuál fue, ¿verdad? Se recogió y dice, pues esta fue la muestra que envenenó a la persona. Entonces se tiene esa muestra y se tienen los compuestos que tiene esa muestra en particular, las concentraciones de los diferentes elementos o compuestos que tiene, y son estas, ¿no? Nos dicen de contenido de alcohol 13, ácido málico 2, flavonoides 2.5, entonces aquí están todas, ¿verdad? Para la muestra en particular. Entonces tenemos esa muestra con sus concentraciones de los compuestos y lo vamos a poner en nuestro modelo que ya pudimos evaluar. Vimos, en este caso vamos a usar el modelo de cuadrático
porque era el que tenía mejor desempeño. Podríamos ver, si se fijan, o sea, los dos tenían muy buen desempeño. Podríamos usar cualquiera de los dos. Pero bueno, en base aquí, como vimos que el QDA tenía más, de un mejor desempeño, pues ese es el que vamos a usar, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos, decimos que vamos a usar el modelo cuadrático y los nuevos datos que nombramos aquí, ¿verdad? Si hacemos eso, al final nos va a dar la respuesta y pueden ver aquí que la respuesta que nos dice es que es 1, ¿verdad? Que la muestra que le estamos poniendo, de acuerdo a este modelo, el modelo nos indica que proviene de la clase 1, o sea, o de la compañía número 1, ¿verdad? Tenemos 3 compañías y dado estas características, de acuerdo a lo que aprendió nuestro modelo, nos dice que la muestra debe de pertenecer a la clase número 1. Entonces quiere decir que la muestra que está envenenada proviene de ese viñedo, ¿verdad? Entonces eso es como lo que se buscaba. Ver de dónde, como no teníamos información de dónde proviene, digamos que no, pues no hay información, no supimos de cuál era, de qué compañía era, y entonces no teníamos la etiqueta, entonces ya sin etiqueta se pone en el modelo y nos lo indica. Entonces esa sería la respuesta. Y profesor, ¿Sí? entonces, por ejemplo, aquí ya sabíamos que ese vino nuevo que le estamos metiendo estaba envenenado, ¿verdad? Ah, sí. Sí se sabía que era, o sea, digamos que esa fue la muestra que envenenó a la persona, ¿verdad? Ok, Se entonces sabe. sabemos que ya está Pero no. envenenado y tenemos los atributos, digamos que de esa muestra Ajá. y lo estamos poniendo en el modelo para que nos diga de qué compañía es. Salen dos números, por lo que veo, que es el 1 y el 1 de mero abajo. ¿Qué significan el primero? Entiendo que el segundo es la compañía, que puede ser 1, 2 o 3. ¿El primero qué significa? Ah, no, este debe de ser o sea, es que te da una lista, ¿verdad? Si hubiéramos puesto, por ejemplo, más muestras desconocidas, te debería de dar otro, ¿no? O sea, por ejemplo, la 1, porque aquí nada más pusimos una muestra, ¿no? Desconocida. Vamos a suponer que hubiéramos puesto otra más, ahí nos hubiera dado en otro renglón, la 2 pertenece a tal clase, la 3 pertenece a tal clase. Ah, ya, o sea, el de la izquierda es el indexado. Sí, es como, ajá, de que nada más Ah, es ok, una... ya entendí. Dale. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, eh, entonces, como les decía, pues bueno, esa es la parte de la predicción, que era lo que buscábamos ahí. Entonces, una observación y la respuesta, ¿verdad? Porque si les decía, por ejemplo, aquí nada más, así era, digamos, como que el ejemplo de, esta muestra es la que queremos saber, pero a lo mejor en un ejemplo ya de otra manera podríamos tener, no sé, un conjunto de 20 muestras que no sabemos a qué clase pertenecen, ¿verdad? Que estuviéramos interesados. Decir, a ver, aquí tienes estos tres muestras de vino, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, y te dice, pues tienes estas 10 muestras, entonces, a ver, estas 10, dime, yo no sé a qué tipo de qué compañía son, entonces el modelo, le pides al modelo que te diga, ¿no? Y entonces ya tenemos 10, y ya de esas 10, pues ya nos va a decir el modelo a cuál pertenece, a qué clase pertenece. Eso sería como algo que se podría ampliar, por ejemplo, para este tipo de predicciones. Y bueno, entonces si se fijan aquí hoy como tiene como dos resultados que son útiles. Uno es el de la gráfica, que te puede agrupar, o sea que tú le das los datos a este modelo de análisis discriminante
y que son datos que pueden tener muchas variables y te los va a convertir a funciones discriminantes que ya son, que dependiendo del número de clases, pues son mucho menores a las variables, ¿verdad? Y entonces te puede generar esta gráfica que te agrupa a las observaciones de acuerdo a sus variables y te genera estos grupos. Entonces, es un resultado que para lo que te sirve el análisis discriminante, que sería un poco más de manera visual, ver una gráfica y que te separe, que te vea qué tan bien te separa estos grupos. Y la otra es ya la parte de predicción. Ahora se usará el modelo para que una muestra desconocida o que no esté etiquetada te la clasifique en alguno de estos grupos. Serían como dos resultados que les pueden servir para resolver algún tipo de problema de los que estamos hablando, donde tienes muestras con varias, con múltiples variables, ¿verdad? Y eso sería la parte de análisis discriminante. Entonces, bueno, no sé si hubiera alguna duda aquí con esto de análisis discriminante. Miren, entonces también tenía pendiente enviarles, más bien ¿se acuerdan que les decía que iba a haber unos ejercicios, ¿verdad? De práctica para que los fueran haciendo y me los entreguen. Estos ejercicios están basados en los mismos, generalmente, o a menos que se los indique, pero generalmente están basados en las mismas bases de datos que usamos en la clase. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a subir de una vez que estaban pendientes esos, son ejercicios, son dos ejercicios. Uno tiene que ver con vecinos cercanos y el otro con, con regresión logística, ¿verdad? Dejen, de hecho, a ver, ahorita lo voy a subir, pero déjenlo comparten nada más para indicarles un poquito de cómo van a hacer más o menos pues la manera de las tareas. A ver. Ok. Es más, digo, como les decía, continuar, es un poco de continuar lo que vemos en clase. O sea, van a usar las mismas bases de datos, nada más hay que hacer un poco de algún ajuste al código, o a veces es cambiar la base de datos y reproducir y seguir lo mismo que se hizo aquí en las sesiones prácticas. Por ejemplo, en esta primera tarea, miren, por ejemplo, está hecho para KNN, para vecinos más cercanos y para regresión logística. Entonces, para la de regresión de vecinos más cercanos, ahí lo que les pido es cargar un conjunto de datos, que es otra que se llama, una base de datos que se llama Iris, que se acuerdan que les he dicho que esa es muy de esas bases de datos como la de Titanic. También esta es muy usada, es de especies de un tipo de flores. Y eso, pues bueno, hay que cargarlo con esto, ¿no? Así como ya vienen en las librerías que estamos usando, en la MRL y Tidyverse, nada más hay que poner data iris y pues ya lo va a cargar, ¿verdad? Y entonces quiero que hagan un modelo de vecinos más cercanos. Esto es así como el que hicimos, hacer un modelo de KNN para clasificar las 3 especies. Y bueno, dice, incluido el ajuste del hiperparámetro K. ¿Se acuerdan que por ahí también, en el código,
pues digo, lo que hicimos fue a tratar de hacer un ajuste para que te dé cuál era el mejor, la K ideal, ¿verdad? O la óptima, la que te daba el mejor desempeño. Por ahí hicimos una parte del algoritmo, un algoritmo que te ayudaba a encontrar el mejor parámetro. Entonces crean el modelo, hay que buscar con el mejor parámetro y pues ya generan y pues me pone las métricas, ¿no? Así como lo hicimos en clases, ponen las métricas del modelo, que también clasifica y ya. Entonces, básicamente aquí, o sea, lo que es hacer lo que hicimos en clase, pero con otro conjunto de datos, ¿verdad? Entonces lo hacen y lo van, lo ponen en un archivo PDF, ahí van poniendo cada parte de o sea, pueden poner la parte del código que hacen y los resultados que van obteniendo, los van poniendo. Así como más o menos le hemos hecho en las diapositivas, ya ven que pongan el código y luego ya se ve ahí lo que te despliega. Y todo, y al final, eso es lo que, y lo entregan así como un reporte, de manera individual. Lo van a subir en la parte de, aquí en el Teams viene una parte de tareas que, bueno, de hecho lo voy a crear esa sección porque lo tienen como no, creo que no le puse la fecha y eso, entonces hay que, aquí mismo en el Teams lo van a cargar en la parte que dice tareas. Y el otro es de regresión logística. Regresión logística es usar la misma base Titanic, así eso es lo que hicimos en clase, usamos esa base de datos para ejemplo de regresión logística. Nada más que ahora lo que queremos es, ¿se acuerdan que pues bueno, puedes usar variables, puedes poner, ahí usábamos diferentes, en el ejemplo que vimos, por ejemplo, que la tarifa, que el número con la familia con la que viajaba, la clase, todo eso se acuerdan que eran variables, de todas las que trae esa base de datos, seleccionamos nada más algunas, incluso creamos una que era el tamaño de la familia, porque venían separados, se acuerdan que hermanos, o sea, venían como separadas y las juntamos en una sola variable. Entonces aquí es algo parecido, es usar esa misma base de datos, pero aquí queremos ver cómo clasifica. ¿Se acuerdan que clasifican que sobrevivió o no sobrevivía? Aquí con una nueva variable que se llama el saludo, ¿no? O sea, el saludo así de... todos en la base de datos viene el saludo así como algunos traen este saludo, o sea, que viene como ¿cómo se llama? De MR, de Mister, o viene Miss, o y el título, ¿no? Como el saludo. Entonces, eso es lo que vendría, eso viene en la base de datos en los nombres. Entonces, la idea es ver si ese saludo cambia ahí el modelo, ¿no? O sea, podemos ver cómo al final van a sacar las métricas del modelo utilizando, y bueno, aquí hay que realizar validación cruzada, ¿verdad? Entonces van a hacerlo algo muy similar a lo que hicimos en clase, pero vamos a poner una variable nueva, ¿no? Que se llama salud. A ver qué tanto afecta al modelo. Y entonces, aquí eso es digamos que no vamos como en la clase que juntamos una variable o seleccionamos algunas. Aquí es más bien, hay que extraerlo de una parte, ¿verdad? De la base de datos. Entonces, pero bueno, eso aquí les adjunto un código que lo hace. Este código por ahí se va a ir a la parte de donde están los nombres y luego va a dividir ¿cómo se llama? Lo va a separar en cierta manera donde viene el nombre, tal que al final te va a separar donde viene el saludo que se usó, ¿verdad? Que son todos estos. O son estos y también otros. Entonces, bueno, esto es con este código, nada más es cosa de incluirlo y les va a extraer y lo van a guardar en una variable que se llame saludo, o bueno, aquí se puede salutations, y aquí, por ejemplo, lo ponen, y esa hay que ponerlo, ya que la tengan,
pues los va, esa la van a poner, la van a incluir como predictor. Profesor, Como- ajá. entonces, digamos, además de los predictores que ya teníamos de esa clase bueno, de la clase que lo vimos, Ujú. que serían esos mismos más ¿verdad? Sí, exacto. Sí, es agregarlo. Sí, agregarlo y ver si lo que les interesa es ver si qué tanto influyó, ¿verdad? En tu desempeño del modelo. O sea, simplemente si a lo mejor agregas esta variable, te mejora el modelo o en qué tanto, ¿no? ¿Qué tanto te mejora el rendimiento? Porque le estás poniendo ya otro, pues le estamos dando incluso más información ahora, pero lo que queremos es ver qué tanto mejora. Si es bueno, nada más eso, ¿no? Entonces al final me van a reportar, van haciendo lo mismo que lo de la clase, van poniendo ahí lo que van encontrando, pero al final me ponen ya pues las métricas y ya me ponen qué tanto mejoró el desempeño con respecto a cuando no se usaba, ¿verdad? Entonces, esos serían, nada más son estos, ahorita por lo pronto en esta primera tarea sería esto. Después nos vamos con la parte de SKNN, regresión, pues sigue lo de análisis discriminante, ¿verdad? Y la otra técnica que empezamos, bueno, esa ya la empezaríamos la siguiente clase. Sí, entonces, bueno, esa tarea en realidad son cortitas, entonces esta les pediría que la subieran para el viernes. Para el viernes, les digo aquí en el Teams, va a estar la sección de tareas y ahí las van a subir. Sería para este viernes. Sí, para este viernes. Sí, para ir ir avanzando con estas tareas. Profe, ¿y el viernes también hay clase o solo vamos a dedicarnos también a esta práctica? Sí, no, nada más sería para la práctica, o sea, nada más entregarla, ¿verdad? O sea, tendrían hasta la hora de clase para entregarla. Ese sería como el límite, ¿no? O sea, ya deciden ustedes si a esa hora la trabajan o desde antes se puede también entregar, pero o sea, el límite sería esa hora. Tendrían esa hora para entregar la tarea, para subirla. Profe, ¿se va a entregar igual código y reporte o nada más reporte? Sí, en el reporte sería con el código. O sea, hay que poner el código. Van poniendo el código y van poniendo ahí lo que van obteniendo en la parte del código. Y así siguiendo como le hacemos en las diapositivas, ¿verdad? De que ya ven que vamos poniendo, por ejemplo, por ejemplo, en la parte eh, miren, por ejemplo, algunos, bueno, si nos basamos, no en todos fue igual, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es esto por ejemplo, aquí en análisis discriminante, pues un resultado que habría que poner cuando hagan una tarea de eso, ¿no? Por ejemplo, las gráficas, como aquí, ¿verdad? Entonces, lo que en su reporte ponen el código que usaron y luego ya me ponen la gráfica. Y luego, por ejemplo, hay algunas que pues no tienen ninguna, no graficamos ninguna salida, ¿verdad? Como aquí, pues no. Acá, por ejemplo, las funciones, esta gráfica y sobre todo, bueno, ya después van a poner las métricas. Esas casi siempre sí van a ir en todos sus reportes, en sus tareas, las gráficas, bueno, las métricas, lo que obtengan de métricas, la matriz de confusión y al final ya lo que les da la predicción. Vea, esas últimas tres siempre, o sea, esas van. Las que varían un poquito más es en algunas sí, las tipos de gráficas que hemos obtenido con algunas, ¿verdad? A veces en algunas no graficamos todas las variables, nada más nos fuimos directamente a algún tipo de gráfica. En KNN, ahí hicimos una gráfica, creo que sí era
En la de regresión logística era la de gráfica de violín y eso, entonces esas pónganlas iguales, ¿no? O sea, ustedes prácticamente sigan el código que viene, que hicimos en clase, pero ya con las modificaciones que les piden para la tarea. Entonces hay que poner el código y hay que poner los resultados en el mismo, en el reporte de PDF. Profesor, Ajá. ¿no hay alguna posibilidad de que pueda ser para el lunes? Pues es que está muy cortita, en realidad sí o sea, yo creo que sí de hecho, no les toma mucho tiempo, en realidad. Sale. Sí, no, a lo mejor haber tareas que si están un poquito ya más, más extensas, pues sí damos más oportunidad, pero esta, la verdad es que no creo que tengan problema. Y de hecho, eh, ya están también, pues están las diapositivas, ¿no? Entonces nada más es irlas siguiendo, ¿no? Estas no les toma mucho tiempo. Sí, entonces mejor sí entregarlas este viernes para que ya el siguiente ya estén las otras y así irnos avanzando. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, entonces el lunes sí nos vamos presencial.